Nos gustan los eventos especiales, pero para muchos lo menos que les gusta del servicio es la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios. No les gusta la predicación y no les gusta la enseñanza de la palabra de Dios. No están conectados con lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo. Vive Dios. La mayor pregunta de hoy en día ¿es la Biblia la verdad? ¿Es la Biblia la verdad? La Biblia es el libro más vendido o adquirido en el mundo. Pero vemos que cómo el musulmán está creciendo y cómo está el Corán está creciendo y mucha gente está buscando el Corán. Incluso muchos están adoptando el Corán y están adoptando ser musulmanes, o se han convertido a ser musulmanes porque están buscando la mentira y la verdad. Es más, atrae más, es más atractiva esa religión porque es algo desconocido, pero nosotros poco a poco hemos estado cediendo. Sin embargo, la Biblia es el libro más vendido o adquirido en el mundo. United Bible Society reporta haber distribuido más de 627 millones de Biblias en el mundo en el año. 627 millones de Biblias en el mundo en el año. La Biblia está siendo traducida a diferentes dialectos porque aún hay dialectos que no tienen la Biblia en su completa traducción, no conocen la Biblia, no conocen de Jesús. La Biblia se compone de 66 libros escritos por más de 40 autores diferentes de diferentes tiempos y lugares, desde hombres más sencillos hasta reyes nobles en un periodo de 1600 años. La Biblia, el libro que tú tienes, tiene tanto valor. Imagínense, ningún libro puede reclamar lo que la Biblia reclama. La Biblia misma reclama el ser inspirada por Dios. Aleluya. Yo no sé, a veces tú deseas, yo sé que tú lo has deseado y yo lo he deseado muchas veces. He deseado poder hablar con Dios. Y cuando nosotros a veces nos decimos, me gustaría que Dios se apareciera y que Dios hablara conmigo. Y Dios ha estado hablándote y Dios ha estado al lado tuyo todo el tiempo. Es la palabra viva de Dios. Entonces, ¿cómo puedes hablar con Dios si no lees la Biblia? Si no estudias la Biblia, si no te metes en la Biblia. Entonces, ese es lo que tú tienes al lado tuyo. Si tienes la Biblia, el libro de la Biblia, o tienes la palabra, si tienes la Biblia, o tienes quizás en tu iPhone o en tu iPad o donde lo tengas tu Biblia, la idea es que tú entiendas que aquí está encerrada la voz de Dios, la palabra de Dios. No necesitas que Dios baje, por eso es que Dios jamás se te va a manifestar, jamás te va a hablar en la forma en que tú pretendes que te hable, porque ya Dios habló, porque ya Dios reveló. Es interesante, fíjense, 66 libros, por más de 40 autores diferentes, en diferentes tiempos y lugares, de hombres sencillos hasta reyes, escribieron la Biblia en un periodo de 1600 años. Y tú piensas que tú tienes muchos años, ¿no? Yo acabo de cumplir 50 nada más y tú piensas, la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años por 40 diferentes personas en diferentes tiempos, de gente sencilla hasta gente poderosa. Entonces, dice algo, tiene que haber algo encerrado aquí que tiene un valor. Tiene que haber algo maravilloso acá. Y la misma Biblia reclama ser inspirada por Dios. Dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios sopló. Como que Dios sopló, Dios habló. Esto no quiere decir de que los escritores estaban en un trance espiritual, sino que Dios le habló a ellos en su espíritu y ellos escribieron lo que Dios habló. Es inspirada por Dios, es el soplo de Dios. Según de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21, dice el apóstol Pedro hablando: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia misma lo reclama y el apóstol Pedro lo confirma. Incluso lo que él está escribiendo se transforma en esa palabra de Dios que ahora nosotros tenemos. La palabra de Dios declarada en la Biblia es poder. Dile a la persona que está a tu lado: la palabra de Dios es poder. Es poder. La palabra de Dios es poder. Dice 2 Timoteo capítulo 3 verso 16, donde leíamos: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, cuando tú lees la palabra te enseña, entonces produce en ti una acción, se convierte en poder. La palabra de Dios es útil, la palabra redarguye, la palabra corrige, la palabra instruye. Esos elementos son muy importantes. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra de Dios. Wow. Eso es algo tremendo, algo poderoso, que una palabra haga todo esto. Es viva y eficaz. Romanos capítulo 1 versos 16 al 17, el apóstol Pablo expresa: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el verso 17 dice: porque en el evangelio la de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. De manera que la palabra de Dios es poder. El evangelio es poder. Por eso es que a veces el enemigo ha logrado poner en las mentes de muchos creyentes de que no tienen la capacidad, de que no tienen el poder, pero realmente no lo tienes tú, pero el poder lo tiene la palabra. Cuando tú sueltas la palabra, cuando tú hablas la palabra, cuando tú compartes la palabra, cuando tú conoces la palabra, cuando tú aplicas la palabra, entonces esa palabra se convierte en poder. No tienes que hacer muchas cosas, no tienes que moverte para aquí, para allá, no tienes que gritar mucho, solamente tienes que hablar que la palabra. You have to speak the word. Cuando tú hablas la palabra se hace rema, la palabra se hace real, la palabra transforma, la palabra vivifica, la palabra levanta, la palabra restaura, la palabra cambia al pecador, la palabra levanta al caído, la palabra obra en forma positiva y en forma activa a favor tuyo. Por eso te conviene conocerla, por eso te conviene estudiarla, por eso te conviene aplicarla a tu vida. Para ser cristiano tienes que permanecer en la palabra. No es suficiente con creer en Jesús. No es suficiente con simplemente creer en Jesús. Tienes que permanecer en la palabra. Y cuando hablamos de permanecer en la palabra, es que tú vas a hacer lo que la palabra dice que tienes que hacer o que vas a hacer. No es suficiente con solamente creer. Dice San Juan capítulo 8, versos 31 al 32, hablando Jesús. Dice la palabra: dijo Jesús a los discípulos que habrían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la razón es intencional lo que estamos hablando en esta tarde.
Es intencional lo que estamos enseñando en esta tarde, porque el próximo fin de semana es un fin de semana donde nosotros vamos a meternos con Dios en 3 días, donde vamos a ser impactados por la palabra de Dios. Por eso es que tú no puedes permitir que nada te impida el poder llegar a la casa de Dios. Cristo no viene antes para poder recibir la palabra que Dios nos va a entregar este fin de semana que viene. Dios está hablando y Dios te está llamando, porque no es solamente suficientemente creer, sino es permanecer en la palabra. Y cuando conoces la palabra te hace libre y te revela y te da a conocer quién es Jesús. Ahora, ¿qué impacto tiene la palabra de Dios? ¿Qué impacto tiene la palabra de Dios? Yo recuerdo que cuando yo era niño, y he contado esta experiencia con ustedes antes, yo recuerdo que cuando yo era niño, una de las costumbres que nosotros teníamos, mi mamá siempre tenía y mi papá, pero particularmente mi mamá, era que ella, pues si nosotros teníamos un amiguito o la muchacha tenía una amiguita o una persona que no conocía a Dios, era que le regalábamos una Biblia. Y en Puerto Rico llegaron esas Biblias que se marcaban porque eran el borde era rojo y eran carpeta dura, y era una Biblia que tú sabías esa era una Biblia, porque se distinguían, regalaban mucho a las personas que llegaban al conocimiento de Jesús. Y yo en una ocasión, cuando estaba en la escuela elemental, tuve un amiguito muy cerca que se llamaba José. Y José pues yo lo traje a la iglesia, era católico, su familia eran católicos y eran muy activos católicos. Pero nosotros, pues yo le invité, hicimos una buena amistad, y yo le invité a la iglesia conmigo, y él vino a visitar la iglesia. Y vino unos cuantos domingos, y entonces en el transcurso, pues mi mamá pues agarró una Biblia y la regaló, y me dijo: dale esta Biblia a José para que tenga esta Biblia. Y yo le regalé la Biblia a José. Yo recuerdo un domingo que yo le regalé la Biblia a José. Eso es tan interesante, hermano. Cuando una persona llega al conocimiento de Jesús, y cuando una persona se preocupa, los hermanos se preocupan porque esa persona tenga una Biblia, porque tenga la herramienta de la palabra de Dios, porque le va a ayudar a poder crecer en el conocimiento de Jesús. Y me recuerdo que pasaron los años, nosotros nos mudamos para acá, para los Estados Unidos, y llegamos acá y pues nos criamos acá, y a muchos años después mi mamá visitó la isla de Puerto Rico con mi papá, y estuvieron visitando varios lugares, se encontró con una familia y comenzaron a compartir, y un joven bien apuesto le llamó y le dijo: yo conozco de Jesús, porque yo sé que yo tengo aquí una Biblia que me regaló un amiguito mío de hace años atrás. Y cuando el muchacho va a buscar la Biblia y agarra la Biblia y le abre la Biblia, en la parte de atrás mira la dedicación, y la dedicación era la letra de mi mamá, cuando estaba escrito ahí: José, Dios te bendiga, te regalo esta Biblia de parte de tu amiguito David Velázquez. Y uno dice: wow, ¿cómo es tan sencillo que después de tantos años? Y entonces mi mamá le dice: ese que te regaló la Biblia es mi hijo. Y ese fui yo cuando estábamos acá en Puerto Rico. Y uno dice: wow, que algo que quizás no tenía mucho significado, pero que después de tantos años vemos el fruto de cómo Dios, este joven, Dios lo salvó, y estaba yendo a la iglesia, estaba activo en la iglesia, y era algo tremendo lo que Dios había hecho con él. Comparto con ustedes porque es poder de Dios. ¿Qué impacto tiene la palabra de Dios? Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. En otras palabras, Dios le estaba recordando al pueblo que mi palabra es la que te ha sostenido, mi palabra es la que te ha guardado, mi palabra es la que te ha protegido. Isaías capítulo 55 versos 10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, el pan al que come. Verso 11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía,
sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Dios no habla por hablar. Cuando Dios habla a través de la palabra, Dios va a prosperar esa palabra. Quizás no la vas a ver en tu vida, pero tus hijos la van a ver. Padre, los hijos de tus hijos la van a ver. Simplemente tú tienes que creer la palabra. La palabra de Dios se hace real, se hace vida en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Mateo capítulo 4, verso 4, dice Jesús hablando, y él respondió, hablándole a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde sale la palabra de Dios? La palabra de Dios sale de la Biblia. Es la boca de Dios. Es lo que Dios habla a través de aquí. Lo que te va a hacer vivir, lo que te va a hacer prosperar, lo que te va a ayudar en tu momento más difícil es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú quieres vivir bien, tú quieres tener éxito, tú quieres prosperar. Lee la Biblia, estudia la Biblia, métete en la Biblia, conoce la Biblia, haz la palabra real, escucha la voz de Dios que te está hablando y te está diciendo lo que Él quiere hacer con tu vida. Es la única, el recurso más poderoso que tienes y lo tienes a la mano. No necesitas hacer mucho para poder lograr escuchar la voz de Dios que te hable y que pueda hacer una palabra real en tu vida. La vida humana está perfectamente condicionada cuando es gobernada por la palabra de Dios. Cuando la vida humana se mete en la palabra, cuando tú escuchas la voz de Dios a través de la Biblia, a través de la palabra, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la escuela bíblica, cuando tú estudias la palabra, te condiciona tu hombre espiritual, te condiciona tu hombre espiritual para ser saludable, para poder tener salud espiritualmente hablando, porque ese es el problema, que nosotros no nos condicionamos espiritualmente hablando y tenemos que tomar los recursos que tenemos para poder condicionarnos espiritualmente, la palabra y la oración. Como creyentes necesitamos aceptar como un acto de fe la autoridad de la palabra para entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Tenemos que creer por fe que esta es la palabra de Dios. No vas a poder alcanzarlo si no crees en la palabra. Por eso ningún argumento, ninguna conversación que tú puedas comenzar, la puedes comenzar en teoría o en filosofía humana. Tienes que comenzar la conversación y tienes que basarla en la palabra. La palabra de Dios es lo único. Si la persona no cree en la palabra por fe, o aún si tú mismo no crees en la palabra por fe, entonces pues la palabra es muerta. Pero si tú crees por fe en la palabra de Dios, de que esta es la palabra de Dios y que la palabra de Dios cambia y transforma, y que Dios dejó este libro escrito para ti y para mí, para nosotros poder tener vidas saludables, entonces cuando tú aplicas esa verdad vas a vivir una vida próspera y una vida saludable.